Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Sí me escucha bien? Hola, buenos días, ¿me escucha? Paula, ¿sí me escuchas? No me intento. Profe. Ya me alcanzo porque mire, ni siquiera me funciona la... ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Paula, ¿me escuchas? Hola. Paula, ¿me escuchas? Paula, ¿me escuchas? Hola, profe. No se te oye casi. ¿No se No se escucha? te ¿Ahí me escucha escuchas nada. mejor? ¿Me escuchas mejor ahí? Te veo, pero no te oigo. Porque yo no sé qué está pasando con esta. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿O no me alcanzas a escuchar? ¿No me escuchas? No te escucho, profe. Te veo, pero no te oigo. A ver, ¿qué hacemos? Porque está como grave este interno y otra vez. ¿Ahí me escucha mejor? A ver qué está pasando. ¿Ahí me escuchas? ¿O no me escuchas absolutamente nada? Cuénteme. ¿Qué hacemos con esto? A ver. Así con estos. ¿Ahí me escuchan? Ya se te oye, profe, pues lejos y pasito, pero se te oye mejor. Ahí, dime. Todavía se te escucha lejos, pero pues te alcanzó hoy. Espérate, a ver si de pronto seguimos. Es que esto está como medio raro. Ah, tú me dices si mejora o empeora. ¿Mejoró ahí o empeoró? ¿Te escuchas mejor ahí? No, profe, te escucha re lejos. A ver. Ahí. Todavía se escucha lejos. Pero pues te alcanzó ahí a oír. A lo lejos, pero se te escucha. ¿Pero demasiado, demasiado pasito o ya estaba Sí, mejorado? se escucha súper pasito. Yo no sé qué te pasa con este coso. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, profe. Ah, bueno. Pasito, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Sí, profe. Sí, Ah, se te entiende. pero si subió un poquito o sigue igual, cuénteme la verdad. Es que estoy tratando de cuadrar esto acá. Subió poquito, pero poquitico. Pero muy pasito suena. Un poquito. Me tocó ponerme los audífonos para poderte escuchar. Bueno, no importa, pero ahí con los audífonos es mejor, ¿o no? Sí, profe. ¿Usted ahí me escucha mejor? ¿Ahora sí? Sí, señor. ¿Ahí qué tal? Ahí mejor.
Ah, te espera porque es que entonces no me toca no ponerme a mí los audífonos. Te escucha mucho, mejor ahí, ¿no? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces ahí no internet. Fuerte y claro. Sí, claro, eso es lo más importante. Ujú. Toca hablar así porque sin micrófono. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Cuénteme a ver, ¿cómo vio lo de la nómina electrónica? Uy, este tema está como complicado. Aunque dice el muchacho el video que es como el proyecto se basó más o menos en una copia de lo de la factura electrónica Ujú. y Sí, no está tan extensa. lo que pasa es que el Estado, ¿cierto? Ya nos quiere comenzar a controlar a todos. Mejor dicho, más bien, nos quiere controlar, no, nos quiere seguir controlando a todos, sobre todo las personas que trabajamos a través de contratos de servicio. ¿Sí me entiendes? Y hay unos Y que como son, que, por eso entonces se inventó ahora el documento soporte y en la parte de las empresas, pues muchas personas no declaran de pronto teniendo que la obligación de declarar, ¿no? Entonces lo que se está buscando también es tratar de que todos cumplamos, ¿cierto? O contribuyamos con el Estado. ¿Listo? sí, señor, Bueno, muy bien. como para que no se les escape ni el mínimo detalle. Correcto. Nosotros hablamos, ¿cierto? Estábamos hablando, ¿dejamos un título, sí o no? Cuéntame la verdad. Eh, ya te, estamos en no. No, no, no. Bueno, nómina. Quedamos en así, obligaciones y derechos que se obtienen al firmar un contrato. Ujú. Y hablamos del primero, ¿cuál es? No dijimos nada. Profe, pero si te acuerdas que dijiste que lo dejáramos para legislación y en legislación sí ya los empezamos a ver. Sí, pero eso es de legislación. Si lo que te digo es, para las obligaciones vamos a mirarlas ya por la parte de, de la legislación de derecho laboral. Y aquí pues vamos a meternos entonces ya incluso en lo que es la nómina como tal. ¿Listo? ¿Estamos claros? O sea que sí, seguimos con ese título. No, pero en la nómina no, dejémoslo eso para la legislación laboral. Sí, sí, eso. Sí, porque ya los empezamos a ver. Ya vamos por el segundo título. Estamos trabajando con legislación laboral. Entonces, en la nómina, básicamente nos vamos a meter ahora en lo que es todo el concepto de la nómina, ¿listo? Por eso era la importancia de que mirara lo que venía ahora sobre la nómina electrónica. Ah, bueno, sí, señor. ¿Listo? Entonces, Entonces, ¿cuál es el nuevo título? generalidades de la nómina. O si quiere colocar nómina-generalidades, ¿sí? ¿Listo? Profe, ¿y al fin qué pasó con el problemita? Señora. Al fin, ¿qué pasó? No, ¿Qué pasó con el problema? toca esperar porque de todas maneras yo hablé con ellos. A las 9 pues tengo clase con ellos. Para mirar a ver entonces a qué ellos, pues es que ellos quieren que les haga todo presencial, pero como les decía yo, el problema es que yo no puedo. Por la enfermedad ahorita yo no me voy a riesgo, ¿no ¿sí me entiendes? Sí, señor, tienes toda Entonces la ya razón. miraría más adelante pues si se puede ya lo hago, pero hasta que no me den orden el médico, el resto no. ¿Listo? Entonces Sí, ya es les decía, mejor. sin embargo, ayer hablé con don Mauricio y me dijo pues que tratara de hablar con ellos hoy. Vamos a ver, ahora ahorita a las 9 hablo con ellos a ver qué. ¿Correcto? Ojalá. Pero por la parte tuya, es que creo que ya también están mezclados los de contabilidad, los de administrativo, etcétera, etcétera. Pero entonces de pronto él generalizó una cosa y no era así. Pero bueno, entonces arranquemos con nuestras generalidades. ¿Listo? Sí, señor, profe. Muy bien. Entonces colocamos ahí punto aparte. En contabilidad, la nómina son los pagos semanales, mm, quincenales o mensuales
empleador realiza a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo. Punto seguido. Estos pagos comprenden salario, coma, comisiones, coma, horas extras, coma, recargos, coma, prestaciones sociales, vacaciones, coma, auxilios, entre otros. Punto aparte. Fundamentalmente, la estructura de la nómina se encuentra conformada por dos partes. ¿Listo? Se encuentra conformada por dos partes. Entonces hablamos de dos puntos de vengos. Dos puntos A, puedes ponerle, ¿no? Dos puntos A de vengos, o primero, como quieras. Listo. Son las sumas pagadas al trabajador. De vengos son las sumas pagadas al trabajador como retribución de sus servicios. Punto seguido. Entre estos se encuentran aquellos pagos efectuados directamente, como la remuneración salarial, coma, por ejemplo, coma, el salario básico, horas extras, comisiones, coma, participación en ventas, coma, entre otros. Punto aparte. También existen devengos que no constituyen salarios. También existen devengos que no constituyen salario, coma, como el auxilio de transporte, coma, las prestaciones sociales. ¿Como el qué, profe? Qué pena. El auxilio de transporte, coma, las prestaciones sociales. Entre paréntesis colocamos cuáles serán las prestaciones sociales. Entonces colocamos ahí cesantías, coma, intereses sobre cesantías, coma, prima de servicios.
paréntesis. Y todo aquel monto que por mera liberalidad otorgue el empleador a los trabajadores, coma, acordado por las partes como no constitutivo de salario. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿cierto? Nosotros dijimos, bueno, es que yo le voy a pagar, se me ocurrió a mí rodamiento, ¿cierto? Ese rodamiento, pues básicamente no constituye salario, ¿cierto? Entonces, y se deja claro de que ese pago, simplemente ese rodamiento, pues va a ser de pronto, si a mí me contrataron como mensajero con moto, por decir algo, ¿cierto? Ese pago o esa, digamos, lo que me dan a mí como rodamiento, pues obviamente no va a constituir salario, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, mira, la segunda parte, pues colócale D o segundo, como quieras, deducciones. Y decimos que son aquellos valores que deben ser restados, de lo devengado, ¿cierto? Aquellos valores que deben ser restados de lo devengado por el trabajador como remuneración salarial. Punto seguido. Estas deducciones se encuentran previstas en la ley. Y se llevan a cabo con el fin de realizar aportes. Y se llevan a cabo con el fin de realizar aportes a la seguridad social, sobre el porcentaje que deba asumir el trabajador. Recuerde que cuando Aportes, profe. aportes a seguridad social, sobre el porcentaje que deba asumir el trabajador. Recuerda que básicamente, digamos, lo que tiene que ver con la seguridad social, el patrón o el empleador paga una parte y el empleado paga otra parte, ¿correcto? Sí, Obviamente la señor. parte que se incluye en la nómina es la deducción, que está a cargo o en cabeza del trabajador, ¿correcto? Sí, señor, profe. Muy bien. Punto aparte. Entre las deducciones, también se encuentran aquellos descuentos autorizados por los trabajadores por concepto de préstamos o libranza. Por los trabajadores. Por los trabajadores, por concepto de préstamos o libranza. Y los embargos ordenados por los jueces de la República. ¿Listo? Entonces, ojo a esto, que cuando estamos hablando de esos descuentos deben ser autorizados por el trabajador, pues obviamente exceptos estos aquellos que ordena la ley, ¿no? Cuando hablamos de embargos por ejemplo, por alimentos, ¿cierto? O algún embargo que haya dictado un abogado, ¿cierto? En un momento determinado. Y también es importante, digamos, en todo caso, cuando la compañía, a ver, ¿cómo le digo?
Sí, cuando la compañía, por ejemplo, otorga préstamos, ¿correcto? Y dice, ay, mire, es que si de pronto en una empresa donde yo estoy trabajando se, digamos, la política que tiene también es hacerle préstamo a los trabajadores, ¿correcto? Pues en ese momento, ¿qué hago yo? Hago un documentico, ¿cierto? Y digo, solicito el préstamo de tal cuestión y me comprometo a pagar, no sé, la suma de 50.000 pesos mensuales, ¿cierto? Pues hasta que termine de cancelar el préstamo, ¿correcto? Y en el caso de que yo me retire de la compañía, pues obviamente la autorizo para que el saldo que adeude sea descontado de mis prestaciones sociales, ¿correcto? Sí, señor, profe. En otras palabras, Y cuando dices que por libranza. la libranza básicamente es a través de bancos, ¿correcto? Mm, Entonces yo, por ejemplo, compro un vehículo y lo hago a través de libranza. Entonces lo que pasa es que a mí me descuentan y la empresa le paga directamente al banco. Yo no pago a cuota al banco, sino lo hace la empresa, ¿correcto? ok. Muy bien. Entonces, te decía que básicamente, ¿cierto? Todos los descuentos que se hagan, pues yo tengo que autorizarlos, ¿cierto? Porque si no la empresa ya no puede tomar, porque sí. Y además también, pues deben cumplir que generalmente uno no se debe pasar del 50%. Unas empresas también tienen la política del 40% de lo que se gana, porque pues igual en un momento determinado te va a ver peor, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces, uno de los, digamos, de los primeros componentes de esa nómina, ¿cierto? Pues son básicamente el salario. Entonces, quedamos ya, salario. Y decimos punto aparte. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que no solo es salario la remuneración fija o variable, coma, sino lo que recibe el trabajador Fija, profe. fija o variable, coma, Gracias. sino lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio. ¿Cómo que, profe? Qué pena. Como contraprestación directa del servicio. ¿Listo? Por eso es que, por ejemplo, cuando yo contrato, o se contrata a un vendedor, pues al vendedor le dice, de pronto, mire, su salario va a ser, no, se me ocurre a mí, el salario mínimo más comisiones del 5 del 7 o lo que sea que venga establecido la compañía sobre las ventas. ¿Listo? O sea, que esas comisiones hacen parte de lo que es el salario, ¿no? ¿Listo? En el Sí, caso señor. de, por ejemplo, en el caso de las empleadas de servicio doméstico que son internas, pues también se debe aclarar, ¿cierto? Que una parte de ese salario es en especie. ¿Y en esa especie qué es? Por ejemplo, en muchos casos, pues lo que es la comida, la dormida, ¿correcto? De pronto el vestuario en muchos casos, ¿no? ¿Estamos ahí claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces coloquemos punto aparte, modalidades de salario. ¿Como título, profe? Sí, como un subtítulo puede ser. Entonces, ojo a lo siguiente. Decimos que el salario puede ser otorgado a los trabajadores bajo distintas modalidades. Coma.
Para el efecto, debe partirse, se debe partir de la base mínima dispuesta por el gobierno nacional. Coma, esto es, coma, del salario mínimo mensual legal vigente, que debe ser actualizado cada año. ¿Listo? No recuerda que siempre pues las siglas es cuando uno coloca salario mínimo mensual legal vigente, pues simplemente colóquele SMMLB, que ya digamos como en las iniciales, ¿no? De cada palabra para que ya uno lo comprende. Listo, profe. Punto aparte. Entre las modalidades de salario o las modalidades salariales se encuentran Entonces no quiere porque me decir. el salario integral, coma, el salario en especie, y el salario a destajo. ¿Listo? Entonces hablamos primero de lo que es el, marcámoslo así, salario mínimo mensual legal vigente. Salario mínimo mensual legal vigente. Entonces colocas ahí entre paréntesis SMMLB. ¿Listo? Listo, profe. Se encuentra regulado. Se encuentra regulado a través del artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo. Y se define como aquel monto mínimo al que todo trabajador tiene derecho para atender sus necesidades y las de su familia. Punto seguido. Esta modalidad representa el valor mínimo que todo empleador debe reconocer a un trabajador dependiente que cumpla la jornada máxima laboral vigente en Colombia. Entre paréntesis colocamos 8 horas diarias punto y coma 48 horas a la semana. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Entonces,
cuando hablamos nosotros de 8 horas diarias, entonces recuerde que nosotros supuestamente deberíamos trabajar hasta el sábado. Es lo que nos da la norma, ¿cierto? Porque dice, trabajamos 8 horas diarias y 6 por 8 son 48, o sea que estamos hablando de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, viernes y sábado, perdón. Lo que sucede es que por lo general en casi todas las empresas se trabaja el sábado, mediodía, en otras de pronto trabajan entre la semana 9 días, ¿cierto? Para no trabajar los sábados, bueno, etcétera. Dependiendo de lo que tengan, digamos, las condiciones que tenga la compañía. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor profe. Profe, y las que trabajan 12 horas. Los que trabajan 12 horas, pues ellos tendrían que trabajar, pagársele las horas extras o las horas adicionales que trabajen. ¿Correcto? Lo que pasa es que uno siempre dice, mire, eso es como el salario mínimo. Dice que mínimo, la persona debe ganar el salario mínimo, pero el salario mínimo mensual legal vigente. Pero uno se encuentra casos en que las personas ni siquiera les pagan el mínimo, ¿no? Para ciertos Sí, cargos, por ejemplo, y también se ve muy, donde hay más trabajo que es en el servicio doméstico, ¿cierto? A veces no les pagan no les pagan lo que debe ser, mejor dicho, ¿correcto? sí, señor. Muy bien, entonces decimos punto seguido, ¿cierto? Cerramos paréntesis, punto seguido. El salario mínimo mensual legal vigente debe ser decretado por el gobierno nacional cada año. Profe, con eso, ¿quién es el que dice cuánto tiene que subir anualmente? Generalmente, acuérdense que eso comienza las centrales obreras a decir que necesitan ganarse 1,5 millones, entonces entran los empresarios, ¿correcto? Y de todas maneras, cuando ya no se llega a ningún acuerdo entre empresarios y trabajadores, ¿cierto? Con la CGT, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con esos sindicatos de trabajadores, ¿cierto? Si no hay negociación, pues entonces el gobierno lo único que hace es decretar el salario mínimo, pues porque le toca, porque ya decimos que, ¿cierto? Es una obligación de él decretar ese salario mínimo. ¿Listo? Sí, señor. Ah, Y vuelvo, repito, hay bueno. muchas personas que ni siquiera lo cumplen, ¿no? Llama. Entonces, punto aparte, el salario mínimo establecido por el gobierno nacional, o decretado más bien por el gobierno nacional, para el año 2021, tuvo un incremento de 30,723 pesos. No vaya a ser tan. Ujú. Con respecto al establecido para el 2020. Punto y coma. Es decir, coma, pasó de 877,803 en 2020 a 908,526 en 2021. 908,526 en 2021. ¿Listo? O sea que más o menos, si uno mira, básicamente fueron como el 3,5% que hubo de aumento, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor profe. Ok. Si uno mira, ¿cierto? Por ejemplo, antes de hace unos años atrás, pues generalmente, digamos, en varias empresas se hacían evaluación de desempeño y obviamente también asimismo se asignaban los aumentos de sueldo. Hoy en día también se presentan algunas empresas, pero muy poquitas, ¿no? Casi todas ahora se rigen, ¿por qué? Por lo que ha decretado el gobierno, ¿cierto? Como salario mínimo mensual legal vigente. ¿Ok? Sí, señor profe. Muy bien. Entonces,
decimos que punto aparte salario, hablamos ya del salario mínimo, hablemos del salario integral. Entonces decimos que, dos puntos, se encuentra establecido a través del artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Y se conforma con un factor salarial equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Que constituye el 70% del total de la remuneración, coma, más uno prestacional de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿3 salarios? Más uno prestacional de 3, ya te digo que de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen al 30% de la misma. Punto aparte. El factor salarial comprende el valor que debe utilizarse como base para la liquidación de aportes al sistema de seguridad social, coma, para fiscales, coma, vacaciones, coma, licencias, e incapacidades. Punto aparte. El factor prestacional comprende el pago de prima de servicios, coma, cesantías e intereses sobre cesantías. ¿Listo? Entonces, por eso es que muchas veces uno escucha que dicen, no, es que el pago de o un salario mínimo, perdón, un salario integral, ¿cierto? Corresponde a la suma de 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿correcto? Sí, señor. Sin embargo, en unas empresas lo contratan a uno como le dicen que le van a pagar un salario integral y le ofrecen 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, listo, para no pagarle las prestaciones.
¿Estamos ahí o no? pero le toca a uno Ah, pero pagarlas. en muchas situaciones le toca a uno y no hay nada que hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted necesita, y eso, de eso se presta también a la gente, ¿no? Porque usted necesita comer o no. Claro. Entonces, mira, 40, factor. Allá básicamente nos dicen lo siguiente, ¿no? Que digamos, esos 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Si nosotros decimos que básicamente agarramos 908.000, ¿cierto? Que es el salario mínimo, Sí, señor. está decretado, ¿cierto? Usted dice 908, 526 por 10, ¿cierto? Que son los 10 salarios mínimos. Y eso le va a dar un valor de ¿cuánto? De 9.085.260. Espera, ya te comparto aquí la pantallita. Profe, ¿con cuántos es que se tiene que declarar nómina? Declarar. Más o menos entonces las sumas varían todos los años, ¿cierto? Pero estamos ahorita aproximadamente en 49 millones para la del 2021, ¿cierto? Y digamos, gastos en tarjetas de crédito y consignaciones bancarias también hay que tener en cuenta que esas son más o menos de 150 millones ajustadas, ¿no? 148 algo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces uno tiene que pues, obviamente tener presente, ¿cierto? Porque en un momento determinado, pues yo no sé si el gobierno en un momento determinado va a decretar de pronto que todos tengamos que pagar así sea algo, ¿no? Pienso yo. ¿Lo Para dudas, allá profe? vamos, mejor dicho. ¿Correcto? Entonces, póngame pues cuidado que le ponemos este cuadrito. Para que... De nuevo con ella. ¿Está viendo mi pantalla? No, profe. Está cargando. ¿Ahora sí? No, profe, no carga. No sé si sea tu internet o el mío. Vuelvo, te la vuelvo y la comparto. Nuevamente, compartir. Aquí está. Compartir. Aquí la estoy viendo, sí. Está cargando. ¿Nada? ¿Ahora sí está viendo o no?
Listo, profe. ¿Sí viste que me sacó de la clase? Señora, ¿Sí viste que me sacó de la clase? ¿fue que te sacó? Sí, profe. Ah, ¿ahora sí lo estás viendo? Sí, profe, ahora sí. Ah, ok. Entonces, mira, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Hablamos de que básicamente, básicamente, el factor salarial, ¿cierto? Habla de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Si estábamos hablando que si estaba el salario mínimo en el año, esto va a ser año 2021, voy a ponerle acá, año 2021, ¿listo? Entonces, si esto es para el año 2021, aquí para que trato de emocionar. Entonces, tú ves que aquí dice 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces estaba en 908.526. Simplemente multiplicamos, ¿cierto? Acá, 908.526 por 10. ¿Listo? Sí, señor. Y aquí hacemos 908.526 por 3. ¿Correcto? Y entonces estos valores, ya le ponemos aquí 100 pesos para que se vean más chévere. Tiene. Y por aquí tenemos, ¿cierto? Por aquí. Entonces, lo que tienen que tener cuidado, ¿cierto? Es que este valor, o sea, para lo que van a hacer todo lo, digamos, lo que son las prestaciones, ¿cierto? Las prestaciones como tal, debemos tomar lo que acabamos de decir, 908.526 por 10. O sea, que este sería el valor para el pago de lo que son los parafiscales, ¿cierto? Los pagos a seguridad social, etcétera. ¿Listo? Sí, señor, profe. Y este valor que vemos aquí, los 3 salarios mínimos, sería como el factor prestacional, ¿cierto? Que, digamos, en términos generales sería, con este valor cubriría las cesantías, los intereses sobre cesantías, ¿correcto? Cesantías, intereses sobre cesantías y la prima legal. ¿Estamos? Las vacaciones no están incluidas en esto. ¿Estamos claros? ¿Por qué no, profe? Porque por ley, ¿no? La ley dice que la ley sí, usted debe disfrutar, ¿cierto? Ah, Como tal. Entonces, pues ya se sabe que tendría que pagarle al señor sus 15 días de vacaciones en un momento determinado. ¿Listo? Pues solamente factor prestacional está este que estamos mirando acá. ¿Ok? 3 salarios mínimos y serían 2.725.000. Y esta sería la base para hacer toda la liquidación de los aportes que haya que hacer. ¿Estamos claros? sí, señor. Muy bien. Ok, entonces estamos acá. Muy bien. Entonces, si uno mira, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que hace la ley? La ley trata de proteger siempre al trabajador, ¿listo? Pero, vuelvo y repito, en muchos casos uno le dice, van a pagar el salario integral y resulta que te salen con cualquier bobada, ¿no? Lo que tú decías, Sí, a veces le señor. toca a uno porque dice, no, pero es que pues, lo único que tengo para ofrecerle es eso, ¿le sirve, sí o no? ¿Y usted qué dice? Sí. ¿Sí o no? Uy, sí, con la necesidad, ¿cómo no? Claro, si está uno bien necesitado, pues le toca acceder, ¿no? Muy bien. Sí, pues uno no sabe esto, ¿no? Entonces uno a veces, a mí me da risa porque a veces llega muchos estudiantes y dicen, oiga, no, que me están pagando, que me ofrecieron, ¿cuánto le pagan a usted? 1.000.000 de pesos de salario integral. ¿Cómo así? No, es que ahí me dijeron que prestaciones y todo, pues uno les pone claro que el salario integral no es, el salario integral son mínimo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes que corresponden al 70% sobre la base para liquidar todo lo que tienen que ser para fiscales, seguridad social, ¿listo? Y los otros, digamos, el otro 30% está conformado por 3 salarios mínimos mensuales, básicamente para el pago de lo que son ya las prestaciones sociales, ¿cierto? Como las cesantías, los intereses y las primas. ¿Ok? Sí, señor. Muy bien. Entonces, miremos ahora lo que es el salario en especie.
punto. Se encuentra establecido en el artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo. Y esta modalidad de salario constituye toda retribución material distinta a dinero. Toda retribución material. Toda retribución material distinta al dinero que recibe el trabajador como parte de su remuneración salarial. Y contraprestación directa del servicio. Esto. Punto aparte puede ser. El citado artículo determina unas pautas que se deben seguir. Entonces decimos A. Unas pautas que se deben seguir, 2 puntos A. Debe quedar consignado, coma, expresamente en el contrato de trabajo. B. Cuando el trabajador devengue un salario mínimo mensual legal vigente. Ay. Qué pena, profe. Entonces tenemos B, ¿no? Cuando el trabajador devengue un salario mínimo mensual legal vigente, el monto pactado como salario en especie no podrá ser superior al 30%. ¿Okay? No podrá ser superior al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente yo puedo decir que el salario en especie es el 5%, el 10%, el 15%, pero nunca será, no puede exceder el del 30%, o puedo llegar hasta el 30%. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor profe. ¿Y el resto sí debe ser en dinero? Y el resto debe ser en dinero, correcto. ¿Vamos? ¿Ese también viene con el pago de las prestaciones, profe, o no? ¿Cómo? ¿Ese también viene con el pago de las prestaciones? Claro, sí, señora. Sí, porque usted le dice que el salario en especie va a ser tanto. Entonces, bueno. Entonces, su salario no son no son 700.000 pesos, por decir algo, sino es 1 millón de pesos. ¿Ok? Porque el 30% se lo pagan en especie. ¿Listo? Entonces, decimos A, B, C. El salario en especie puede ser reconocido al trabajador. Sí. Ay, pero Jesús. ¿Qué espera, profe? El salario en especie puede ser reconocido al trabajador a través de alimento, habitación, entre paréntesis colocamos si el trabajador es interno, cerramos paréntesis, o vestuario.
¿Listo? Sí, señor. Entonces, lo que es importante, pues lo importante es que si miramos nosotros, aunque el artículo 129 dice que puede ser reconocido, eso no se debe confundir con lo que es la dotación, ¿correcto? Que debe ser entregada en forma obligatoria y gratuita, la dotación que le dan, por ejemplo, a un trabajador. ¿Ollas? Sí, señor. Entonces decimos que el vestido, punto aparte, entonces colócale ahí. El vestido es aquel con el cual el trabajador o la trabajadora realiza actividades en su vida cotidiana. ¿Cierto? Por ejemplo, los jeans, las blusas, los zapatos, los abrigos, lo que necesite, ¿cierto? Y coloquemos D. Lo pagado en especie, coma, como es parte del salario, se debe tener en cuenta para la liquidación de la seguridad social. Coma, que los aportes a pensión, es decir, coma, que los aportes a pensión, coma, salud, ARL y cajas de compensación debe liquidarse sobre la totalidad del salario. ¿Correcto? Y dejamos un titulito que diga salario variable. Entonces tenemos allá, ya dijimos que tenemos un salario mínimo mensual legal vigente, hablamos del salario integral, hablamos del salario en especie y vamos a hablar de un salario del salario variable. ¿Listo? Sí, señor, profe. Okay. Ay, ya se nos acabó la clase. Se nos acabó. Entonces, conectamos y nos conectamos por el próximo link, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, ya que nos hablamos. Bueno, profe.